Hoy en tu canal Vive tu Fe seguiremos reflexionando acerca del libro El arte de aprovechar nuestras faltas, con hermosos pensamientos del santo San Francisco de Sales. Hemos visto cómo no nos hace falta asombrarnos por los defectos y los pecados que nos abruman. Esto es normal mientras estemos en este mundo. Nosotros lo hemos comprendido. Una caída en el pecado e incluso en pecado grave no podrá provocar asombro sino en el cielo, allá donde aquello es imposible. Acá abajo, en la tierra, no hay lugar para estar asombrado, sino cuando se ve un líquido salirse de un vaso abierto. Digámoslo de paso, ¿cuánta indulgencia se tendría por los propios hermanos si se meditaran estos pensamientos? ¿Cómo nos identificaríamos con la paciencia que hemos de tener con aquellos que se equivocan? Antes de transmitir a sus apóstoles Jesucristo el poder de perdonar los pecados, les recomendó que perdonaran no 7 veces, sino 70 veces 7. Así hemos de llegar a ser indulgentes con nuestras propias faltas y también con las faltas ajenas. Pero no debemos llegar a acostumbrarnos a ellas. Si bien es cierto que no he de asombrarme, también es cierto que las debo detestar en mi interior y repararlas. El trabajador no se asombra al ver las malas hierbas que hacen estrago en su campo, pero ¿acaso él es menos diligente en arrancarlas? Así, después de haber dicho absolutamente, sin hacer excepción para los pecados mortales, cuando encuentres fallas y no te asustes por ellas, después de haber hecho notar que si nosotros supiéramos bien quiénes somos, en lugar de estar asombrados de vernos caídos en tierra, nos sorprenderíamos al poder quedar de pie. San Francisco de Sales nos recomienda en esta segunda que no nos acostumbremos a estar tirados. Allí donde hemos caído, él se apresura a añadir que si la fuerza de la tempestad nos conmueve en algunas veces el estómago y nos hace dar vueltas a la cabeza, no nos acostumbremos, sino que desde el momento en el que podamos, recobremos el aliento y nos esforcemos por obrar mejor. Entonces levante su corazón. Cuando él decae, y muy dulcemente, humillándose mucho delante de Dios, por el conocimiento de su miseria, sin sorprenderse en lo más mínimo por su caída, porque no es una cosa sorprendente que la imperfección sea imperfecta, y la debilidad débil, y la miseria endeble. Sin embargo, deteste con todas sus fuerzas la ofensa que Dios ha recibido, y con una gran valentía y confianza en su misericordia, vuelva a ponerse en el camino de la virtud que usted había abandonado. En este último texto comprenderemos mejor cuál es la disposición más saludable que debemos tener en lugar del asombro después de nuestras caídas. Se trata de un conocimiento de nuestra bajeza. En primer grado, la humildad. Hay 2 clases de tristeza. Vamos a analizarlas. La tristeza que es según Dios, según San Pablo, produce la penitencia para salvación. La tristeza del mundo produce muerte. Entonces no es lo mismo estar triste por alguna situación noble que estar triste por soberbia. Vamos a comprenderlo mejor. La tristeza puede ser buena o mala, según las disposiciones que suscite en nosotros. Es verdad que ella las produce más malas que buenas, porque las buenas no son sino 2, la misericordia y la penitencia. Pero las malas son 6, la angustia, la pereza, la indignación, los celos, la envidia, la impaciencia. Esto es lo que hace decir al sabio: la tristeza mata a muchos
y no hay provecho en ella, porque por 2 ríos buenos que provienen de la fuente, que es la tristeza, hay 6 que son malos. También el demonio hace todos sus esfuerzos para engendrar esta tristeza mala, con el fin de lograr desalentar al alma y desesperarla. Él trata ante todo de afligirla. Tampoco aquí hay gran dificultad para sugerir pretextos. No es necesario afligirse por haber ofendido a la majestad soberana y por haber ultrajado la belleza infinita y haber herido el corazón del más tierno de los padres. Ciertamente sí, nos responde San Francisco de Sales, es menester entristecerse, pero con un verdadero arrepentimiento, y no con un dolor triste de despecho o de indignación. Ahora bien, el verdadero arrepentimiento, como todo sentimiento inspirado por el buen espíritu, es calmado, no nos lleva a la desesperación. Allí donde comienza la inquietud y la turbación, la tristeza buena cede a la tristeza mala. La tristeza mala aflige el alma y la llena de inquietud. Produce temores desordenados. Quita el gusto por la oración. Amodorra y agobia. Despoja el alma de consejo. Quita el ánimo para la resolución. Oscurece el juicio y quita las fuerzas. Entonces la tristeza mala es como un invierno duro que elimina toda la belleza de la tierra y entorpece a los animales, les quita toda la suavidad del alma. Esta es una gran noticia para nosotros, el aprender a distinguir la tristeza buena y la tristeza mala. ¿Cuántas almas reconocerán la turbación de la cual se han dejado afectar después de sus faltas y los destrozos que les ha causado? Se ha comenzado con fervor y se han lanzado muchos en el seguimiento del Maestro por el camino del deber y por las ásperas pendientes del Calvario. Pero entonces sobreviene una caída y viene entonces la turbación. Se señala, sin embargo, que el arrepentimiento y la absolución lo han reparado todo. No importa, nos miramos, nos examinamos y entonces haremos lo posible por seguir adelante, con nuestras heridas recién cicatrizadas. Se sondea con miedo y evitaremos no envenenarnos con este miedo, curarlas despacio, sin impaciencia. Nada conserva nuestros defectos que la inquietud y el apresuramiento por quitarlos. Esto no sucede porque confiamos más en nuestras propias fuerzas, en nuestra voluntad, para poder superar aquello que tanto hace daño a nuestra alma. En lugar de acudir humildemente ante el sagrario y pedirle a Jesús toda su ayuda. Señor, sin ti no puedo. Solo contigo puedo continuar adelante en esta obra de santificación que tú me pides. Si tú acudes al enmendamiento de tus faltas, triste, a duras penas, descontento de ti mismo, sorprendido por aquello que has cometido, eso te hace ver un foco rojo que has de analizar. Cuando quizá la decepción te hace abandonar la oración, y sin otra disposición fuera del miedo, dejas los sacramentos. Has de luchar valientemente con esto y acudir pronto a la confesión, especialmente esmerada. También viene bien un retiro que ayuda a devolver al alma la paz, un momento, un impulso de comienzo. Pero poco a poco, después de esa renovación, si quedas bajo la impresión de una turbación, de nuevas caídas o con el miedo a volver a fallar,
has de hacer un acto especialísimo de confianza y de fe, porque es el Señor quien nos sostiene, es su misericordia quien nos perdona. Luchando para no caer en un entorpecimiento sin remedio. ¿Qué es entonces, pobres almas, lo que ha venido a paralizar de ese modo vuestros esfuerzos? Una de las cosas que hemos practicar cada día es la paz especialmente con uno mismo, insistencia en la calma y la paciencia. No nos angustiemos por nuestras imperfecciones, guárdense de los afanes y de las inquietudes, porque nada nos impide más caminar hacia la perfección que el estar demasiado inquietos por nosotros mismos.